reading from the book of Job. Lectura del libro de Job. Job answered his friends, Respondió Job a sus amigos: I know well that sé it muy is, bien que es así, but how can que el hombre no es justo frente a Dios. should one wish Si to Dios se digna pleitear con él, él no podrá rebatirle de 1000 razones una. God is wise and hard. ¿Quién fuerte o sabio lo resiste y queda ileso? Withstood him Él desplaza a las montañas sin que se advierta before y the las vuelca con su cólera. them in his anger, Estremece la tierra en sus cimientos and the pillars y beneath sus columnas retiemblan. commands the sun. Manda al sol que no brille y guarda bajo sello las estrellas. He alone Él stretches solo despliega los cielos and treads y upon. camina sobre la espalda del mar. He made the bear, Creó la Osa y Orión, Pleiades, las constellations, Pleiades y las cámaras del sur. does great things, Hace paths prodigios unknown, insondables, marvelous things. maravillas sin cuento. Should he come near me? Si cruza junto a mí, no puedo verlo. Should he pass by? Pasa rozándome y no lo siento. Should he seize me Si forcibly? coge una presa, Who can say, ¿quién se la quitará? who can say to ¿Quién me, le reclamará? what are you doing? ¿Qué estás haciendo? How much less Cuanto menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él. even though I Aunque were tuviera razón, I could not answer. no recibiría respuesta. Should rather beg. Tendría que suplicar a mi adversario. If I appealed Aunque to lo citara him, he answered my y call. me respondiera, I could not believe that no he would creo hearken to que my me voice. hiciera caso. Verbum Domini. Let my prayer come before Llegue, Señor, hasta ti mi súplica. Llegue, Señor, hasta ti mi súplica. daily. I call Todo el día te estoy invocando, to you. I stretch out my tendiendo las manos hand. hacia You ti. work wonders for the Harás dead. tus maravillas por los muertos. Shades arise. Se alzarán las sombras para darte gracias. Llegue, Señor, hasta ti mi súplica. Do they declare your mercy? Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte. Wonders made Se known. conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido. Llegue, Señor, hasta ti mi súplica, But I, O Lord, cry pero out yo to te you pido auxilio. with my morning prayer. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Llegue, Señor, hasta ti mi súplica. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I consider all things so much rubbish that I should gain Christ and Considero todas las cosas sin valor, pues mi meta es llegar a Cristo y morar en Él. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria a tibi, Domine. As Jesus and his disciples En aquel were tiempo, proceeding mientras on their iban de journey, camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno: I will follow you where Te seguiré a donde vayas. Jesus answered him, Jesús le respondió: Foxes have dens Las and birds, zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, but the Son of Man. pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. And to another he said, A otro le dijo: Follow me. Sígueme. But he replied, Él respondió: Lord, let me go first. Déjame primero ir a enterrar a mi padre. But he answered him, Le contestó: Let the dead bury Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. And
Another said, Otro le dijo, I will follow you, Lord. te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesus answered him, Jesús le contestó, no one who sets a el hand que echa mano al arado and looks to y sigue mirando atrás for the kingdom. no vale para el reino de Dios. Verbum Domini. Las tibi Christe. Follow Jesus without any excuse. Sigan a Jesús People sin ninguna excusa. mentioned by name have generously decided to follow Dos Jesus. personas que no son mencionadas por su nombre, han decidido seguir a Jesús, pero según sus propias condiciones, según sus propias opiniones. You, Lord, Te seguiré, Señor, and bury my father. pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia en casa. Each of them has his own particular excuse. Cada uno tiene su propia excusa en particular antes de seguir al Señor. They want to follow the Lord, but Quieren seguir al Señor, pero con sus propias condiciones, no simplemente lo siguen sin ninguna excusa. to follow Jesus Seguir requires a Jesús requiere radical decision and una decisión y compromiso radical. it's not like one of those membership No es como una de esas membresías a un gimnasio o un club we sign up and we en can donde go nos in and out inscribimos as y we podemos please. entrar y Not salir 100% como gustemos commitment and sin radical decision. comprometernos al 100% ni tomar una decisión radical. Nuestras propias voluntades deben Follow Jesus ser enrumbadas radicalmente a seguir a Jesús y a tomar decisiones basadas en nuestro amor y nuestra fe en Él. Saint John Cassian wrote in San his writings, Juan Casiano escribió en uno de sus escritos sobre la voluntad, but not aparentemente está enfocada en Cristo, pero no exactamente al mismo tiempo. Y esto es lo que él escribió. sometimes the will A veces la voluntad parece estar fija en servir a Cristo, time pero al mismo tiempo busca el aplauso y aprobación de los hombres. the will seems to La struggle voluntad parece tener dificultad para obtener el bien futuro, pero sin dejar atrás present life. aquellos de la vida presente. Said, Dice, a will like this una voluntad como esta enable nunca le permitirá a uno lograr la santidad verdadera. Caray, that's a very strong and bold es statement. una afirmación muy audaz y severa. Will never Una voluntad como esta nunca le permitirá a alguien llegar a la santidad verdadera. Esa voluntad que parece estar fija en Cristo y no obstante no lo está. want to do our own thing. Queremos aún hacer lo que queremos. And so from Así que today's example from the del gospel, ejemplo de hoy del Evangelio, two people's las wills who said they would follow voluntades de las dos personas que decían que iban a seguir al Señor no eran radicales lo suficiente en su decisión, their own doing. pero sin embargo querían hacer lo que ellos querían. Quería uno primero ir a enterrar a su padre, el otro quería despedirse de su familia, etc. It's like they want to follow him, but only Es como que querían seguirlo, pero solo bajo sus propias condiciones, en lugar de las condiciones de Él, radical decision and full con esa condición y compromiso radicales Yesterday's y plenos. gospel, El Evangelio de ayer nos cuenta cómo Jesús you can look it up in yesterday's gospel. está Jesus resolutely determined totalmente to go to decidido Jerusalem. a ir a He Jerusalén, resolutely determined totalmente decidido a cumplir la voluntad del Padre, resolutely determined totalmente to go to the decidido a ir a la cruz, a morir, cross, that we would be para que seamos redimidos y salvados a través de su muerte y resurrección. there's 100% radical Hay commitment on un his compromiso part 100% radical de parte de Él, de hacer lo que el Padre le pide que haga. Un compromiso radical, totalmente de su parte, a diferencia de las dos personas en el Evangelio,
de hoy que quieren seguir al Señor y cumplir su voluntad, pero al mismo tiempo quieren hacer su propia voluntad también. San Juan Casiano nos dijo nuevamente, una voluntad como esta nunca permitirá que uno logre la santidad verdadera. Hoy es la festividad de San Lorenzo Ruiz y compañeros. San Lorenzo Ruiz es el primer mártir de las Filipinas. Es un laico filipino nacido en Manila, de padre chino y madre filipina, y recibió su educación de los dominicos. Se casó y tuvo 3 hijos y fue arrestado y sufrió todo tipo de tortura hasta su muerte. En su momento de crisis, San Lorenzo Ruiz consideró quitarse la vida para no sufrir tortura, así que le pidió a uno de los traductores, me gustaría saber si es que yo niego mi fe, si me perdonarían la vida. Así que lo consideró. Así que aquel a quien le preguntó no era una persona tan comprometida, parecida a las personas del Evangelio de hoy. Así que San Lorenzo Ruiz sintió su fe crecer y fortalecerse y se volvió incluso más audaz con sus interrogadores e incluso más adelante estos hombres, los funcionarios del gobierno, le preguntaron, si te concedemos la vida, ¿renunciarás a tu fe? Y San Lorenzo Ruiz respondió con su afirmación audaz de fe, dijo, nunca haré eso, porque soy cristiano y moriré por Dios, y por Él daría miles de vidas si las tuviera. Así que hagan lo que quieran de mí. Obviamente sufrió martirio más adelante por la fe, y San Lorenzo Ruiz fue uno de los 16 mártires que San Juan Pablo II canonizó el 18 de octubre de 1987. Estos mártires fueron asesinados entre 1633 y 1637 en Japón. El mayor del grupo tenía 51 años y el más joven 18. Así que un grupo bastante lleno de juventud. Y como mencioné anteriormente, San Lorenzo Ruiz tuvo su educación con los dominicos, y los demás mártires que murieron con él prácticamente eran todos dominicos. Así que se les conocen como los mártires dominicos. Nada más para nombrar unos cuantos, no voy a nombrar a todos los 16, pero uno es Francisco Shoiman. Fue un hermano de la cooperación dominica japonés que fue arrestado en 1633 y recibió el hábito dominico mientras estaba en prisión y fue ejecutado junto con su padre espiritual. Y luego tenemos a un sacerdote dominico japonés, el padre Santiago Kyushi Tokunaga de Santa María. Predicó en Manila y Taiwán, pero en 1632 retornó a su tierra natal a ayudar a sus hermanos cristianos. Y finalmente fue arrestado, torturado y ejecutado. Y la razón por la que fue ejecutado fue porque era religioso y porque estaba propagando la fe. Tenía 51 años, el mayor del grupo. Y luego tenemos a un catequista laico japonés, Miguel Kurobiori. Fue compañero del padre Santiago de Santa María. Y esto es interesante. Cuando estaba en la prisión y estaba siendo torturado, finalmente, porque ellos querían saber dónde se estaba escondiendo el padre Santiago, y él no les quería contar, pero finalmente se dio por vencido y reveló el escondite del padre Santiago, y
he repented of what he had Al done. final el padre murió So por he eso, joined his pero él se companions. arrepintió por lo que había hecho y se unió a sus compañeros And then mártires en there are a profesar la couple fe. Dominican Y priests luego hay from un par de Spain, sacerdotes one from dominicos de Italy, España y uno de and one Italia from France. y uno de Francia. And then there's another Y también Laika hay man otro by the laico name of japonés de nombre Lazaro of Kyoto. Lázaro de Kioto. He contracted Él leprosy, contrajo lepra y to the Philippines fue with deportado a other las lepers. Filipinas con otros And leprosos. eventually he Y joined finalmente se this incorporó Dominican priest from a Spain, se whose unió a name is este Anthony sacerdote Gonzalez, dominico de to go to España, Japan for Antonio their González, missionary work. para ir a Japón para su Again, labor he was misionera. tortured. Nuevamente This sufrió Lazaro tortura was este tortured, he hombre, got very Lázaro, He got very y weak, so se he debilitó denied mucho, his faith. tanto así que He negó su denied fe. his faith Negó su fe a few hours. por unas pocas horas, But then he repented and pero he got después se tortured arrepintió some more. y fue torturado más y finalmente murió por Cristo junto con los demás mártires. You know, these martyrs followed Jesus Saben, without excuse. estos mártires siguieron a Jesús sin These martyrs excusas, followed the Lord with siguieron al full Señor commitment, even to con the un point of compromiso giving up radical, their incluso earthly hasta el punto de entregar su vida. Yes, we know Sí, two of them conocemos a dos denied de their ellos, faith, they got weak. sabemos que negaron su fe The Lord was y merciful. fueron débiles, pero el Señor fue misericordioso con ellos Another chance. y les dio otra oportunidad, They found porque he found them worthy to die as los martyrs. encontró dignos de morir como mártires, lo cual ocurrió después de su arrepentimiento. These martyrs Estos mártires imitated the Lord with their imitaron al resolute Señor determination to follow con him su without resolución excuse. determinada de seguirlo sin ninguna excusa. Are we ready? Estamos listos, Are we ready estamos listos for our own persecution? para nuestra propia Should the Lord persecución find us en worthy caso que el of it? Señor nos halle dignos de ello. Are we ready? Estamos listos. Again, today's martyrs Nuevamente, los mártires de hoy fueron perseguidos por los funcionarios de su gobierno, fueron torturados y ejecutados finalmente por esos gobernantes de estados y naciones. ¿Estamos nosotros listos a hacer eso en caso que nuestro país llegase a ese punto? ¿Estamos comprometidos plenamente a seguir a Jesús sin excusa? ¿Estamos listos a seguirlo con nuestra decisión radical de hacer lo que Dios quiera que hagamos? ¿Estamos listos? Creo que ninguno de nosotros estaremos listos. Nunca estaremos listos. No podemos estar listos por nosotros mismos, por cuenta propia. Solamente la gracia de Dios, solamente Dios nos puede ayudar a estar listos para ese momento, en caso que Él nos encuentre dignos de dar testimonio de esa manera sublime. Solo Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Así pues, pedimos en esta festividad de San Lorenzo Ruiz y compañeros, los mártires dominicos, les pedimos que recen por nosotros para que nos fortalezcamos y siempre sigamos a Jesús sin ninguna excusa. Y en caso que tropecemos con alguna excusa, así como esos dos que negaron su fe, que Dios nos dé la gracia de arrepentirnos y ser más firmes en nuestra decisión de hacer lo que Dios nos llame a hacer.